En este momento lo que vamos a hacer es comenzar nuestro webinar y quisiera darle los controles a Jenny para que comience con su ponencia. Gracias. Listo, Jenny. ¿Me ven? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Jenny, estoy esperando ver tu pantalla. Listo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Academia Latinoamericana de Formación Avanzada por la invitación a esta conferencia online. Mil disculpas por la demora, fue algo involuntario. Pues en la mañana de hoy vamos a tratar un tema relacionado a retratamiento. El tema es muy, muy extenso. Ya se nos ha cortado un poquito el tiempo, pero vamos a hablar un poco sobre un ítem de lo que sería este tema de retratamiento, que sería el uso de ultrasonido en el mismo. Y como ustedes saben, el retratamiento no quirúrgico se ha convertido en un procedimiento rutinario en la odontología. Los avances técnicos científicos recientemente en endodoncia han permitido conservar millones de dientes que de otro modo se habrían perdido. Y aunque los tratamientos restauradores, quirúrgicos y protésicos han hecho que el reemplazo dentario sea menos oneroso que en el pasado, se acepta universalmente que la conservación de un diente natural con un buen pronóstico supone una mejor elección que la pérdida o sustitución del mismo. Es decir, el retratamiento podría ser la mejor opción ante el fracaso endodóntico. Pero como profesionales necesitamos tener evidencias actuales para poder mencionar a nuestro paciente que el procedimiento endodóntico tiene un alto rango de posibilidad de permanecer en boca, como lo demuestra este estudio de cohorte prospectivo histórico, en el cual se evaluó los resultados clínicos a largo plazo de los tratamientos de conductos realizados entre 1989 y 1996 por un operador experimentado en endodoncia y odontología restaurativa en 130 pacientes que se incluyeron en un programa de control a lo largo de un plazo de 20 años. En este trabajo se analizaron la edad, la ubicación del diente, tipo de diente, diagnóstico inicial, el índice periapical, longitud de la obturación, tipo de restauración coronal que se colocó en ese momento. Y al concluir el trabajo, después del programa de control al que fueron sometidos los pacientes, se determinó que de los 196 dientes analizados, el 20.91% fueron extraídos por razones no endodónticas, el 80% tenían una alta tasa de supervivencia, el 65% permanecían totalmente sanos, un 9.18% presentaban lesiones asintomáticas persistentes, pero los dientes estaban funcionales, y apenas un 4.59% se presentaron asintomáticos o hubo una reexacerbación de aquellos dientes ya tratados. Esto también incluyó que se determinó que el tipo de diente tiene mucha relación en la supervivencia y curación de estas patologías, pero la localización del diente y el diagnóstico inicial solo tiene relación con la curación. Por lo que un diente tratado endodónticamente va a tener más frecuencia de ser extraído por razones no endodónticas más que por enfermedad pulpar o periapical. Y la mayoría de dientes con una adecuada obturación, una adecuada restauración y principalmente sometidos a un programa de control a largo plazo, podrían permanecer funcionales y sanos por más de 20 años, dándonos un resultado de una probabilidad de supervivencia del 80%. Este caso a continuación que presento más o menos representa lo que menciona este trabajo, un caso de retratamiento en el cual se presenta una reabsorción importante en la raíz distal, un tratamiento muy deficiente, una restauración también deficiente. Se le indica el retratamiento, se colocó MTA en la raíz distal y se lo sometió a sus controles periódicos en donde se evidencia claramente la reparación. Pero lamentablemente el operador restaurativo no tomó en cuenta las indicaciones del cambio de la restauración, el paciente tampoco no tuvo ese cuidado
Y como ven en este control del 2013, a pesar de que sigue manteniéndose en curación, ya se ven evidencias de que existe algún problema a nivel del tercio cervical de la raíz distal. Y a medida que íbamos avanzando con los controles, se veía mucha más evidencia de probablemente una fractura vertical y que terminó en eso. Entonces, volvemos a ratificar que el hecho de una adecuada obturación, una adecuada restauración podría mantener mucho más tiempo estas piezas tratadas endodónticamente. Entonces, el retratamiento endodóntico es una opción importante al momento de que tenemos un fracaso de un tratamiento de conducto, y tenemos que considerar que no solamente son esos casos que vamos a detectar, sino también aquellos casos en donde ha habido un intento de tratamiento de conducto y el cual debe ser sometido a este procedimiento para mejorar sus condiciones. Pero, ¿qué le podemos ofrecer a nuestro paciente? De acuerdo a estudios de metaanálisis, la tasa de éxito promedio combinada para el tratamiento no quirúrgico se puede presentar entre el 76.6% o un 78%, teniendo un rango de variación dependiendo de las literaturas reportadas en cuanto a este tipo de tema, que va entre un rango del 62 al 86%, como por ejemplo el trabajo del estudio de Toronto, en el cual analiza el retratamiento ortógrado, menciona que puede estar entre un 74 y 86%. Es decir, el amplio rango de variación se puede estar atribuido a las diferentes metodologías y variables que se presentan en cada uno de los trabajos que analizan pronóstico, como la diferencia de la población del paciente, el nivel de habilidad del operador, el protocolo del tratamiento, los criterios de evaluación y diagnóstico apical preoperatorio, pero probablemente los factores predictores mucho más importantes en el éxito del retratamiento estarían en este tipo de trabajos de metaanálisis, estaría en relación al estadio periapical preoperatorio, al tamaño de la lesión, a la extensión de la obturación hacia apical y la calidad de la restauración que se coloque en la parte coronal. Pueden también existir otros factores, como por ejemplo complicaciones preoperatorias, como perforaciones, instrumentos fracturados o incluso la presencia de dolor o de hinchazón. En otras palabras, el problema es multifactorial, y esto resume en este cuadro de pronóstico endodóntico de este libro muy interesante, en el cual tenemos factores preoperatorios, factores intraoperatorios, factores postoperatorios. Si durante la parte intraoperatoria se me fractura un instrumento, probablemente lo que yo le ofrecí inicialmente a mi paciente ya cambió totalmente. Es importante tener en consideración todos estos factores antes de hablar con el paciente. Como lo menciona también Gorni y Gagliani en su estudio de 2 años, de un seguimiento de 2 años, en el que menciona que la alteración de la morfología podría probablemente disminuirme el pronóstico a un 47%. Es decir, si yo tengo un instrumento fracturado en un caso de lesión periapical antes de haberlo limpiado, la causa principal, que es el contaminante bacteriano, va a permanecer ahí. Y además, el estudio de Toronto introdujo una nueva categorización que se la mencionaría como posibilidad de funcionabilidad, es decir, aquellos casos que tienen sintomatología previa en casos de retratamiento con lesión periapical, la posibilidad de mantenerlos en condiciones funcionales, de que el paciente mastique, que no le duela, probablemente está en un rango de un 91-97%, donde no va a haber dolor, donde no va a haber tracto sinuoso, donde no va a estar hinchado, donde no va a haber dolor a la palpación, donde no va a haber dolor a la percusión, pero aún no ha habido curación. Es decir, yo tengo que mantenerlo en un plan de control para determinar si realmente se curó la patología, pero puede mantener funcional. Y ese rango de variación, como mencioné anteriormente, podría ir entre un 62 y 86% en cuanto a la probabilidad de curación. El punto es que la mayoría de criterios para evaluar los resultados de tratamientos endodónticos no quirúrgicos fueron inicialmente propuestos por Strindberg como éxito, fracaso e inciertos, basados en presentaciones clínicas y radiográficas específicas, pero lamentablemente su aplicación a la práctica clínica es muy limitada. Por tal motivo, se introdujo algo mucho más reproducible, que es el índice periapical, el cual nos va a servir para poder
realizar nuestros controles a largo plazo, en el que vamos a evaluar cómo llega el paciente y cómo continúa a medida que vamos viendo su evolución en cada uno de los controles, y determinar si está en el índice 1, en el índice 2, en el índice 3 o el 4 o 5. Eso serviría muchísimo para determinar la curación. Una vez que tenemos determinado este punto, actualmente las nuevas literaturas, nuevos estudios en el cual avalan o nos indican que el uso del microscopio o de nuevas técnicas, ya que todo esto ha evolucionado, incluyendo el ultrasonido, podría ayudarnos a mejorar las condiciones de aquellos pacientes que son sometidos a retratamiento, ya que estas tecnologías van a mejorar significativamente la calidad del paciente al poder visualizar mejor ciertas condiciones y al poder eliminar de mejor manera ciertas condiciones que antes no podían ser realizadas con la instrumentación manual, indicando un éxito, un rango aproximado de 20.4% en un periodo de 2 años, lo que tendría que ser obviamente evaluado en estudios futuros para determinarlo a mayor plazo. Pero tenemos evidencia de que el uso de tecnología podría ser válida para poder mejorar las condiciones de funcionabilidad y de curación en cuanto a nuestros pacientes. Y como sabemos, al momento de que estamos trabajando en retratamiento, vamos a enfrentarnos a muchísimos obstáculos, como el retiro de coronas, como la localización de conductos no encontrados, la remoción de obturaciones dentro del conducto radicular, la eliminación de escalones y bloqueos, el manejo de transportaciones, la reparación de transportaciones, la ubicación de fracturas y de fisuras, la remoción de postes e instrumentos. Es decir, tenemos un sinfín de cosas para poder realizar en el momento de un retratamiento, para lo cual sí necesitamos tecnología. Dentro de esta tecnología que pudiera ser aplicada para el retratamiento, tenemos el advenimiento del uso del ultrasonido. El ultrasonido se podría definir como un sonido cuya frecuencia de vibración es superior al límite perceptible por el oído humano. Tiene muchas aplicaciones en la industria y en la medicina, pero su uso principal en odontología es para el raspado y alisado en el área de periodoncia, por ejemplo, y en la terapia de conductos radiculares, tanto de manera ortógrada como de manera retrógrada en cuanto a nuestra área. Cuando nace el ultrasonido o la instrumentación ultrasónica, estaba destinada principalmente a la preparación de la cavidad. Pero a pesar de tener ciertas condiciones favorables, tenía que luchar obviamente con la presencia de una pieza de mano de alta velocidad muy eficaz, por lo que el uso del ultrasonido realmente estaba destinado más al área de periodoncia. Posteriormente comienza a convertirse en una herramienta importante y el uso del ultrasonido en el área de endodoncia se presenta con la introducción de Richman en 1957 y posteriormente por Howard Martin en 1976, quien menciona que podría ser utilizado para la desinfección del conducto radicular y para la activación de líneas de tipo K. Martin y Cunningham en 1984-85 definen un término y el uso del ultrasonido también para la desinfección del conducto radicular. Más o menos en la década de los 90, el doctor Gary Card introduce los primeros consejos para el uso de ultrasonido para la utilización en el área de, para el área de microcirugía, y se introducen dispositivos específicos de tipo pisoeléctrico que son mucho más específicos para nosotros en el área de endodoncia. Es decir, que el ultrasonido no es algo nuevo, pero como endodoncistas debemos más o menos saber de qué se trata este tipo de equipo para poder utilizarlo de mejor manera. El ultrasonido es una energía de sonido con una frecuencia por encima del rango del oído humano, que es de 20 kHz. Es decir, el oído humano puede soportar máximo 20 kHz. Por eso es que al momento que utilizamos este tipo de equipos, el paciente siente una sensación desagradable porque está sobrepasando lo que puede soportar nuestro oído.
El rango de frecuencia empleada en las unidades de ultrasonido originales estaba entre un rango de 25 a 40 kHz. Posteriormente se desarrollaron otras unidades de baja frecuencia que operaban en un rango de 1 a 8 kHz, que son las que se colocan en nuestras unidades dentales. Y eso, pues, se mencionaba que producían menos estrés sobre la estructura dentaria. Pero específicamente existen dos tipos de equipos que producen ultrasonido. Los sistemas a base de magnetostrictivas y la unidad piezoeléctrica. Cada una de estas unidades tienen obviamente un principio diferente. Las que se manejan con magnetofricción se convierte la energía electromagnética en una energía mecánica. Una pila, o sea, es como que están apiladas unas tiras metálicas, las cuales comienzan a activarse unas a otras y las cuales están en una pieza de mano y hacen que actúen en un campo magnético alterno como resultado del cual va a dar vibración. Este dispositivo es como una especie de inserto que se coloca en esa pieza de mano y no es tan efectiva para el área endodóntica porque genera mucho calor. El segundo método, que es el que más conocemos, que vendría a ser este tipo, que parece una pieza de mano normal unida a un equipo eléctrico, es lo que se denomina el principio piezoeléctrico, en el que se utiliza un cristal que cambia de dimensión cuando se aplica una carga eléctrica que está en esta zona. Al momento que la unidad, al momento que la deformación de este cristal se convierte en oscilaciones mecánicas sin producir calor, a diferencia del otro tipo de sistemas. Las unidades piezoeléctricas tienen algunas ventajas en comparación a otro tipo de unidades porque ofrecen más ciclos por segundo, es decir, 40 contra 24 kHz, es decir, nos van a servir mucho más, van a tener una mejor frecuencia al momento de estar trabajando. Las puntas de estas unidades funcionan con un movimiento lineal hacia atrás y hacia adelante, similar a una especie de pistón, que es ideal para la endodoncia, es decir, no va a dar una especie de golpe al momento de estar trabajando con este tipo de equipo. Como resultado, la amplitud de desplazamiento de la vibración de la lima no aumenta linealmente al aumentar la potencia del generador. Yo puedo ponerle a 20, pero no va a dar tanta vibración como en el otro caso. Esto se aplica en particular cuando se usa para conductos no localizados o cuando se limita para eliminar postes, instrumentos separados. Es decir, nos va a hacer de mucha ayuda este tipo de sistemas. Ahora, este tipo de sistemas ultrasónicos van a tener mecanismos de acción que para nosotros van a ser beneficiosos, como van a ser el movimiento oscilatorio, la cavitación, la microcorriente acústica o la producción del calor. En cuanto a los movimientos oscilatorios, el ultrasonido va a generar energía acústica que al ser transmitida al instrumento va a causar que éste vibre con un movimiento oscilatorio que va a depender de la frecuencia de la vibración, es decir, dependiendo de si es ultrasónico o es sónico. En el caso del ultrasónico, pues obviamente va a ser mucho más beneficioso para nosotros. El diseño del instrumento también va a influir en el tipo de movimiento oscilatorio. En el caso de estar en un mismo plano, ¿sí? O en el caso de estar colocada el instrumento en otra posición. Generalmente el diseño de los instrumentos ultrasónicos para endodoncia van a tener una angulación de 60 a 90 grados con respecto a su eje de inserción, lo que va a ocasionar que durante su cavitación el patrón de la vibración generada se produzca en forma transversal. En vez de longitudinal. Este tipo de oscilación va a estructurarse en una característica patrón de nodos que son puntos donde se produce una mínima o ninguna oscilación y de antinodos o segmentos del instrumento donde se produce una máxima oscilación o desplazamiento, como se ve aquí en esta gráfica. Entonces eso hace que el instrumento no tenga tanta vibración, tanto efecto como de latigado, como que hace un látigo,
y que se pegue tanto a las paredes y termine fracturándose. Por lo general, en este caso, los que nosotros utilizamos, el efecto mayor va a estar en la punta y no necesariamente en todo el cuerpo de ese instrumento, ¿sí? En cuanto a la cavitación, se define como la formación de vacíos submicroscópicos como resultado de la vibración de un medio fluido por el movimiento alternante de altas frecuencias de la punta de un instrumento. Cuando estos vacíos hacen implosión, o sea, como que revientan, se crean ondas de choque que se propagan a través del medio y producen liberación de energía en forma de calor. Esto hace que permita que se libere ciertos iones y que se activen sustancias específicas y ayuda mucho en casos en el caso de la irrigación. En el caso de los instrumentos que nosotros utilizamos, va a producirse, además de la cavitación, un efecto de microcorriente acústica, que es la circulación de los fluidos inducidas por las fuerzas creadas por la vibración hidrodinámica en sentido transversal, lo que hace que beneficie muchísimo a nuestros instrumentos utilizados, a los instrumentos que nosotros utilizamos para la activación del instrumento y que de la irrigación, y que permita que la solución irrigadora se desplace hacia zonas laterales, llegando a tener contacto con las paredes del conducto radicular. Es decir, esto ayuda a que se haga una especie de sinergismo entre la solución irrigadora que va a permitir que ésta tenga un movimiento no de tipo lineal como lo que ocurre cuando estamos colocando la solución irrigadora con la jeringa, sino que también permite que tenga una acción hacia las paredes del conducto radicular. El aumento de la temperatura también va a ayudarnos a que potencie el hipoclorito, es decir, que realmente es una ventaja tener actualmente este tipo de sistemas para poder ser utilizados dentro del conducto radicular. ¿Qué ventajas? Pues ruido mínimo, aunque para muchos pacientes puede ser fastidioso, ya que, como mencionamos anteriormente, sobrepasa el rango soportado por el oído humano, que es de 20 kHz. Hay ausencia de dolor en muchos de los casos cuando se los utiliza. La visibilidad es muy importante, principalmente cuando estamos utilizando microscopía, ya que nos permite, ya que la pieza de mano, la cabeza de pieza de mano del equipo normal, tapa el acceso cuando estamos trabajando con el microscopio y nos permite un acceso relativamente reducido o mínimamente invasivo sin destruir tantas las paredes. Tiene una precisión en el corte al momento que se lo aplica sobre una estructura dentinaria. El corte va a ser selectivo de los tejidos o de los materiales duros o de la estructura dentinaria. No añade residuos en la punta, es decir, no daña tanto, no se llena tanto de limalla la punta del instrumento que estemos utilizando activado por el ultrasonido, y va a producir mínima capa de barrido dentinario al momento de que estemos utilizando. ¿Cuál es la desventaja? Pues debería tenerse mucho cuidado cuando se usan, cuando pacientes que usan marcapasos, para evitarle algún problema en cuanto a su funcionamiento. Ahora, ¿para qué está destinado el uso del ultrasonido en nuestra área, en lo que es endodoncia? Pues podría estar, pues tiene muchas funciones, tiene muchas aplicaciones, y más sobre todo en lo que es retratamiento, para el refinamiento de las aperturas, para la búsqueda de conductos calcificados no encontrados, para la eliminación de pólipos pulpares adheridos a las paredes del conducto radicular o del piso de la cámara, para eliminación de obstrucciones como instrumentos fracturados, puntas de plata, la remoción de postes metálicos y postes de fibra de vidrio. Nos sirve también para la condensación de gutapercha, ya que este instrumento, como vimos anteriormente, el ultrasonido emite calor. Para la desobturación también nos sirve porque emite calor. Para el incremento de la acción de la solución irrigadora, principalmente el hipoclorito. Para la preparación, incluso puede servirnos para la preparación o definición de conductos radiculares anchos, utilizando puntas de ultrasonido especiales, y para la cirugía endodóntica, ya que presenta
ya que presenta puntas específicas para este tipo de disciplinas. Tenemos un sinfín de puntas hechas de acero inoxidable, como por ejemplo estas que son las Star X, las cuales son utilizadas para ser trabajadas o para ser utilizadas en la parte coronal, para ser utilizadas en la parte coronal y superficial del conducto radicular. Para sacar postes también nos sirve. Estas otras que son a base de níquel titanio, que sirven para trabajar dentro del conducto radicular. O sea, es decir, tenemos que tener en consideración cómo está fabricada la punta, qué características tiene la punta para poder determinar la selección de la misma. Existen muchísimos modelos de puntas, distintas características, con aditamentos para insertar una punta específica dentro de ese aditamento que se enrosca. Pueden ser puntas con diamante, puntas con circonio, puntas lisas, puntas que se pueden doblar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los operadores. Hay muchísimas marcas, puntas que sirven para irrigación del conducto, para la activación de la solución irrigadora, otras que son específicamente diseñadas, como por ejemplo las que vienen en el kit de Terubachi para ciertas condiciones durante el retiro de los instrumentos. Pueden ser planas o podemos incluso pulir las puntas para darles una mayor fineza de la misma. Lo importante es de que sepamos para qué necesitamos la punta, si es para trabajar en la parte de la cámara, si es para trabajar en el tercio coronal del conducto o si es para trabajar en la parte interna del conducto. O sea, dependiendo de eso, es la selección de la punta que vamos a utilizar. Y es importante que cada punta que utilicemos sea para el equipo que estemos utilizando, porque dependiendo de las características del equipo, obviamente la punta va a resistir más el uso y que no se nos vaya a fracturar. En cuanto a el refinamiento de la apertura, pues tenemos que puede ser utilizada para poder eliminar esa parte del conducto radicular, o de las paredes del conducto radicular, no necesariamente una fresa. Como ven, se puede visualizar perfectamente sin necesidad de que tengamos que mover nuestro espejo. En el refinamiento de la apertura, pues ahí está actuando una Star X, la cual es selectiva, no toca donde no necesitamos tocar y ayuda mucho a que podamos preservar mucha estructura dentaria, porque a veces con la pieza de mano de alta velocidad, al no poder visualizar correctamente dónde estamos trabajando, podemos llevarnos parte de esa estructura de manera innecesaria. Para la localización de conductos, ya sea que estén calcificados o ya sea que estén en una parte específica y que solamente esté obliterada el conducto radicular, el uso del ultrasonido con una frecuencia buena va a ayudarnos para que este pueda ser observado y que podamos ir poco a poco sin dañar más la estructura dentaria. ¿Sí? Por eso les mencionaba que es importante saber y seleccionar cuál es el instrumento que vamos a utilizar, dependiendo también de cómo se ve en una tomografía, por ejemplo, en este caso, que tenemos una parte, una zona de peligro importante, como la vemos aquí, el utilizar una punta de grueso calibre, así sea para la parte coronal, podría ser contraproducente. Por eso necesito tener un buen diagnóstico para poder determinar qué punta es la que voy a seleccionar, como en este caso es la de Istmo del doctor Capelli, la cual es muy finita, como que fuera una punta de lápiz y va a trabajar específicamente en la zona que necesito, que es donde está el conducto mesiopalatino no tratado, sin tocar nada del tejido pericervical. Por eso, siempre para poder trabajar un ultrasonido, para poder trabajar con las puntas de ultrasonido en retratamiento, debo saber específicamente a qué me voy a enfrentar para no cometer mayor cantidad de errores durante el procedimiento y poder lograr el resultado deseado, sin más daño de lo que ya pudo haber venido el caso.
Para casos de limpieza, normalmente en un retratamiento tenemos muchísima contaminación. En muchas ocasiones vemos, como en este caso, muy negro el conducto. Entonces, la limpieza interna con una punta de ultrasonido también podría ser de mucha utilidad, por lo que deberíamos utilizar una punta larga, pero muy fina, para no tallar más esas paredes y poder lograr una mayor limpieza y desinfección del conducto radicular al momento que estamos trabajando. En el caso de los conductos calcificados, dentro de los ítems que se mencionan en la literatura para ser utilizados durante su permeabilización, están las puntas de ultrasonido. Es decir, es una herramienta importante y que se tiene que tener en consideración bajo estas condiciones. Cámaras calcificadas, ya una vez que se ha diagnosticado eso, tenemos que tener primero presente el uso del ultrasonido. Una fresa lo que podría hacer es llevarnos a un error de procedimiento y perforar un caso que podía tener un pronóstico bastante favorable. En estos casos debemos determinar la diferencia de la tonalidad del piso para poder tallar específicamente en la zona donde tenemos que eliminar la zona de calcificación. Como ustedes saben, la calcificación es de color más blanca al color del piso y de las paredes. Esa guía clínica nos va a llevar a la selección y al tallado específico con una punta que pueda tener diamante o que tenga actividad para poder cortarla y poder lograr un resultado sin daño de la estructura circundante de ese caso en particular de alta complejidad. Lo mismo acá, un diente calcificado por un antecedente de trauma. Si nos damos cuenta, estamos haciendo una apertura muy conservadora. Se ve la diferencia de tonalidad de la dentina calcificada con la dentina normal. Y en este caso, para no destruir, ahí está el punto de donde está la dentina calcificada, de la entrada del conducto, perdón, la pulpa calcificada. Por eso es importante que en este caso, si se utilizara fresa, probablemente nos podríamos ir para otro lado, como se ve aquí, que ya se hizo un pequeño socavado hacia la parte vestibular. Entonces, una punta de ultrasonido que me permite visualización, una punta de ultrasonido diamantada con circonio, que me permite visualización, que me permite exactamente tallar en el punto específico para la localización del conducto, llegando al cuerno de esa anatomía, va a facilitar el que no destruya innecesariamente un diente totalmente sano e intacto. Entonces, es un armamentario importante para este tipo de casos y que nos llevan a una resolución efectiva de un caso complejo y que muchas veces se encuentran con fracasos y que terminan probablemente en la extracción, ¿sí? Entonces, ese es otro punto importante de uso. Aquí, por ejemplo, otro caso igualmente, en donde no se encontraba el conducto distal calcificado. Una punta de ultrasonido diamantada nos va a ayudar también para poder determinar dónde está la entrada sin mayor desgaste de la pared de la parte pericervical, ya que ya fue desgastada inicialmente. Si no nos ubicamos anatómicamente y si utilizáramos una fresa para tratar de localizarlo, lo más seguro es que vamos a perforar a nivel de la fuga. Por eso, la punta de ultrasonido, primero, nos permite visualizar y nos permite localizar sin mayor daño adicional del que ya viene en el retratamiento. Normalmente en retratamiento, como dije al inicio de lo que es el concepto, se considera un caso previamente iniciado, no necesariamente obturado. Entonces, estos casos previamente iniciados son retratamientos y ya vienen con defectos, por lo que necesitamos trabajar con un armamentario adecuado que no ocasione más daño y que permita la resolución de la complejidad de ese tipo de procedimientos. Muchas veces nos encontramos con piezas con un alto índice de patología degenerativa, como son las calcificaciones, las cuales también van a fácilmente ser removidas
y permitiendo visualización con el uso de puntas de ultrasonido. Aquí en estos casos debemos utilizar puntas que sean también activas, que tengan diamante o que tengan zirconium para permitir la remoción de esas estructuras que estén adheridas a las paredes o que estén de alguna manera libres, pero que sean de gran volumen, como lo que estamos viendo allí. Una vez que se ha podido retirar la calcificación, ya hemos permeabilizado la cámara para poder continuar con la permeabilización de los conductos o encontrar los conductos o seguir redefiniendo esas paredes para poder ahora sí observar y ver el color del piso, que normalmente es mucho más oscuro, y las paredes de la cámara, que son mucho más blancas en comparación al piso. La calcificación, por lo general, se ve de color blanco. Por eso podemos con el ultrasonido y con una visualización adecuada como el microscopio, poder eliminar específicamente donde necesitamos eliminar y no tallar innecesariamente más estructura dentaria. En cuanto a la irrigación, pues como hablamos inicialmente, esto en cuanto a los mecanismos de acción que tiene el ultrasonido, tiene una ventaja importantísima, tanto como el efecto de cavitación, como la microcorriente acústica, así como la propagación de ondas, en cuanto al movimiento oscilatorio que presenta el ultrasonido, que me va a permitir que llegue la solución irrigadora muy apical a zonas laterales, ya que tiene un movimiento transversal, y que esto facilitaría el contacto directo con los microorganismos y el que facilite por el mismo efecto del calor la liberación de la clorina y que haya una mayor disolución del producto. Esto denominado de otras maneras activación de la solución irrigadora. Existe también un método sónico que está dentro de una frecuencia de oscilación, pero este rango de oscilación es un poco menor, de 1.6 kHz, a diferencia de lo que se consigue con el ultrasonido, que podría llegar a 40 kHz. Su efecto de movimiento es longitudinal, por lo que si queremos utilizar un medio sónico, deberíamos hacerlo con una mayor, lo que se escucha es el equipo, es decir, el motorcito, pero no realmente la frecuencia, por lo que deberíamos utilizarlo a mayor tiempo para poder obtenerlo. Existen insertos que son específicos para este tipo de actividad, insertos en los cuales se coloca una lima adaptada o asegurada al inserto que va al ultrasonido, y otros que ya vienen con todo el cuerpo junto a la lima para activación. Normalmente para irrigación deben ser puntas muy finas, extremadamente finas, para que no se produzca contacto con las paredes o se tenga el menor contacto con las paredes. De manera, deben ser lisas, o si tienen alguna especie de estría, debe ser también sin activación. Ese es el otro punto de las puntas para irrigación. Entonces, como hablábamos anteriormente, la irrigación pasiva ultrasónica lo que va a permitir es de que nos dé un movimiento oscilatorio transversal, permitiendo el contacto de la solución irrigadora hacia las paredes del conducto radicular, más el efecto de calentamiento que da el mismo ultrasonido. El calor va a mejorar las propiedades físicas que presenta, o la generación del calor que presenta sobre la solución que estamos utilizando en el momento de activarla, ¿sí? Otra posibilidad de uso es el retiro de postes, que realmente a todos los que hacemos endodoncia yo creo que nos ha cambiado la vida y ha facilitado de manera más predecible el retirar un poste. Obviamente hay que tener en consideración que el equipo que uno seleccione para retirar el poste tiene que tener alta frecuencia.
no necesariamente potencia fuerte, sino que sea de alta frecuencia, porque va a depender de las marcas utilizadas. Tenemos que tener también la evaluación de con qué cemento fue colocado ese poste, qué tipo de poste es, si es roscado, si es colocado de manera pasiva, si tiene unas ranuras de retención, para poder determinar cómo lo voy a retirar. Pero básicamente el uso de ultrasonido en retratamiento está en el tipo de punta que debemos utilizar, es decir, una punta de tamaño grueso y la cual debe ser utilizada buscando el punto de mayor sonido que emita el contacto de la punta sobre el metal que vamos a retirar. Si tenemos este caso, si lo hacemos como en este caso, que tiene un muñón colado, cuyo fin del momento de sacar el poste es que lleguemos al cemento que está en la parte apical, lo ideal es tratar de que al momento que coloquemos la punta para que vibre y que rompa el cemento, lamentablemente en estos casos se va a ir el efecto hacia partes laterales y no a donde necesitamos, que es hacia la punta. Por lo que lo ideal en estos casos es hacer como paralelo ese poste cónico colado metálico, tallándolo, y que la vibración al momento que se la realice vaya dirigida hacia la parte apical del poste y que permita la remoción de este de manera menos brusca y que lo logremos en menor tiempo. Si lo hacemos de la otra manera, nos vamos a demorar mucho, porque hasta que llegue el efecto de la microcorriente acústica hacia la parte apical, lamentablemente no va a hacer el efecto de romper la unión de fijación que tenemos entre el cemento, la dentina y el poste. Entonces, lo ideal es tallar el muñón metálico previo a la activación con la punta de ultrasonido, la cual debe ser gruesa para que me permita una fuerte acción sobre el poste metálico. En cuanto a los postes de fibra de vidrio, necesito que la punta que vayamos a utilizar sea una punta que tenga también actividad, ya que si es una punta lisa y no tiene punta, valga la redundancia, lamentablemente no va a tener un efecto de corte, ¿sí? Pueden utilizarse ya sean puntas lisas, pero no planas, sino pueden utilizarse puntas lisas que tengan punta para poder trabajar en el centro del poste de fibra de vidrio. La otra opción es una punta que contenga circonio o diamante y que tenga punta para poder igualmente tallar el poste de fibra de vidrio en la parte central, lavar cada vez que se esté trabajando y poder llegar al centro y poder retirarlo de manera fácil, sin remoción de la dentina circundante y sin tallar excesivamente el diente. En estos casos no se puede utilizar fresa o no se debe utilizar fresa, porque la fresa de alta velocidad pudiera tocar las paredes y pudiera ocasionar una perforación. En cuanto al uso de las puntas de ultrasonidos para desobturación, todos sabemos que la mejor opción es utilizar limas rotatorias, porque va a provocar fricción y calor, y más si las manejamos a una alta velocidad. Pero otra opción, sobre todo para aquellos conductos que son bastante anchos, amplios y donde tengo mucha cantidad de gutapercha, una opción es utilizar las puntas de ultrasonidos, ya que estas me van a producir calor y me van a retirar también la gutapercha de manera relativamente fácil, sin tocar paredes, y mucho más rápido en estos casos donde el conducto es bastante ancho en sentido mesio-palatino, mesio-distal o vestíbulo-palatino, en donde si coloco una fresa, una lima mecanizada en el centro, toda la gutapercha por la fricción y calor se me va a ir hacia los extremos y me voy a demorar un poco más. Entonces, el uso de una punta de ultrasonido también podría ser muy útil, de preferencia que no sea tan gruesa, que sea de un diámetro medio, para poder lograr
esto, para poder lograr observar limpia completamente el conducto, y si por X razón quedan aún restos de cemento, pueda yo también utilizar algún tipo que tenga como de flecha, que tenga como contorno para poder raspar esas paredes con la utilización de este tipo de instrumentos. Teniendo esas características de armamentario, retratamiento, me va a permitir trabajar mucho más fácilmente en cuanto a la actividad del hipoclorito que entre en contacto con las paredes y que no haya una interfase de cemento que impida su activación dentro de los túbulos dentinales. Por último, y ya para terminar esta conferencia, pues el otro uso en lo que es retratamiento ortógrado es para para el retiro de instrumentos fracturados. Se ha mencionado que es el método más eficaz, sacrifica menos dentina, tiene un 80-85% de probabilidad de éxito con la utilización del microscopio dental operativo, un 47% de éxito dependiendo de la posición en que se encuentre sin el microscopio operativo, pero es preferible utilizar este tipo de técnica con magnificación, es decir, que se pueda visualizar en dónde está el instrumento fracturado para poder retirarlo. Debe utilizarse una punta fina, delgada, que pueda ser llevada hacia dentro del conducto radicular. No se puede utilizar puntas de grueso calibre porque simplemente no me va a permitir la visualización del instrumento dentro del conducto radicular. Por eso necesito seleccionar una punta muy fina, delgada, o incluso sacarle punta a la punta, valga la redundancia, para permitirme la visualización del instrumento y que la punta trabaje únicamente alrededor de la lima en el caso que tenga que hacer un desgaste selectivo para poder realizar su remoción. Si nos fijamos aquí, una punta de ultrasonido fina corta más efectivamente que una gruesa. Lamentablemente, una punta fina se rompe más rápido que una gruesa si se aumenta la potencia. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuando estamos trabajando para retirar el instrumento fracturado, en qué potencia estamos, que más o menos el rango de potencia para este tipo de instrumentos, cuando sacamos instrumentos fracturados, está entre 1 y 5, máximo 6. Mientras que para sacar un poste necesito la máxima potencia, pero lo importante es de que para ambos casos se tenga que utilizar un ultrasonido de alta frecuencia, no de baja frecuencia, porque si no, no me va a servir. Aditamentos como los anillos del doctor Heriberto Bujanda, que también son insertos para activación indirecta a una lima que va a tanto a permitir el efecto de cavitación como de microcorriente acústica, permitiendo la liberación de instrumentos fracturados, primero sobrepasándolos y al mismo tiempo activando la solución irrigadora. Probablemente este instrumento y el sistema del doctor Teruachi son los dos sistemas que aplican cavitación, es decir, que se utiliza mucho, o sea, el principio básico de cada uno de estos sistemas es el uso de la cavitación para poder retirar los instrumentos fracturados. Lamentablemente, utilizando estas técnicas puede haber errores de procedimientos si no estamos guiados bien en cuanto a la anatomía, la posición del instrumento, o que tengamos que hacer ciertas condiciones para evitar mayor complicaciones, como el tallado excesivo, si no conocemos bien la técnica o si estamos utilizando una punta de manera errónea o una punta que tenga actividad o una punta muy gruesa dentro del conducto radicular. Entonces, eso puede hacer que tengamos más complicaciones que soluciones al momento de retirar un instrumento, ¿sí? En la técnica del doctor Teruachi, igualmente se aplica el efecto de el movimiento oscilatorio, la cavitación, o sea, todos los fenómenos, los métodos que tiene el ultrasonido para poder retirar un instrumento. Él, adicionalmente a eso, nos menciona que es muy útil el hecho
de colocar probablemente alguna solución que lubrique aún más para poder retirarla, para poder retirar el instrumento como el aceite de oliva o el aceite de silicón en lugar de el EDTA. Pero el punto es que la activación, para que no se nos rompa la punta, porque son puntas delgadas, se las realice de manera intermitente, no de manera continua, porque como ya hablamos, el ultrasonido genera calor y ese calor puede hacer que produzca una fatiga sobre el instrumento y que termine rompiéndose al momento que lo volvemos a activar. Es decir, el ultrasonido tiene, para concluir esta conferencia, lamentablemente he tenido que darla un poco rápida para lo que yo esperaba, pero el punto o la conclusión con la que puedo terminarla es de que tenemos que prepararnos, tenemos que tener conocimiento del armamentario que vamos a utilizar. Teniendo ese conocimiento de cómo funciona, de cómo es la selección de cada uno de los elementos que pueden ser utilizados en esas tecnologías, vamos a tener un armamentario excelente para poder solucionar ciertas condiciones erróneas que se pueden presentar en el retratamiento. El retratamiento sigue siendo la primera elección en aquellos casos de fracasos de endodoncia y actualmente tenemos esta tecnología que nos ha facilitado muchísimo el poder resolver muchos casos que antiguamente probablemente no se hubieran podido solucionar, ya que no existía el medio para poder utilizarlo. Si tienen alguna pregunta, María José o Academia, si tienen alguna pregunta. Hola Jenny, ¿cómo estás? Mira, sí, tenemos nada más una pequeña pregunta que es, además de los pacientes con marcapasos, ¿cuál sería otro paciente en el que deberíamos tener cuidado al utilizar esta técnica? Básicamente porque como es algo eléctrico, algo que podría alterar, es como es el mismo problema como en el localizador apical. O sea, se tiene que tener cuidado en ese tipo de pacientes, básicamente. No hay otro paciente que se mencione en la literatura que pudiera ser una contraindicación fuerte. Perfecto. De igual manera, en caso de que tengan más preguntas, podemos recibirlas por medio de redes sociales. De igual manera, pueden ver el correo de Jenny. En este caso, también lo pueden hacer mediante nuestras redes sociales y así en algún futuro responderlas. Muchísimas gracias, Jenny. Agradecemos tu excelente ponencia. Reiterar las disculpas por la tardanza. Gracias por su asistencia a este webinar. No olviden responder la encuesta de satisfacción que se enviará a sus correos después de este webinar. Y nuevamente gracias a la doctora Jenny por su enriquecedor aporte sobre la utilización del ultrasonido. De igual manera pueden visitar más webinars en nuestra página web www.formared.org y recuerden que este webinar se va a grabar y lo podrán volver a ver en nuestros webinars pregrabados. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias a ustedes.